El primer tipo de oración subordinada que vamos a ver son las oraciones subordinadas adjetivas. Las oraciones subordinadas adjetivas, también llamadas de relativo, son aquellas que van introducidas por un relativo, como por ejemplo qué, quién, el cual, los cuales, y que realizan funciones propias de un adjetivo dentro de la oración principal. Como ya vimos, pueden sustituirse por un adjetivo. En la oración los chicos que estudian suelen aprobar, la oración subordinada adjetiva es que estudian y podemos sustituirla por ejemplo, estudiosos. Los chicos estudiosos suelen aprobar. A eso sería una oración simple. En la oración el examen que tuvimos el día de ayer fue muy difícil, la oración subordinada adjetiva es que tuvimos el día de ayer. Podemos sustituir que tuvimos el día de ayer por un adjetivo. Lo que sucede es que no podemos, en este caso, sustituirlo por un adjetivo que signifique lo mismo. No pasa nada. Esta es una prueba para identificar la adjetiva, para simplificarla. No hace falta que tenga el mismo valor. El examen, por ejemplo, divertido, fue muy difícil. Es decir, podemos sustituir esa oración subordinada adjetiva que tuvimos el día de ayer por cualquier adjetivo. El examen aburrido, el examen largo, el examen maravilloso, lo que queráis. Las oraciones subordinadas adjetivas suelen modificar a un sustantivo. Por eso siempre tienen la función de complemento del nombre o de adyacente. Y siempre se encuentran dentro del sintagma nominal que complementan. De la misma manera que un adjetivo que complementa a un nombre siempre tiene que encontrarse en ese sintagma nominal en el que el núcleo es el nombre al que complementan. La película que vimos el sábado fue muy divertida. El sujeto de la oración sería la película que vimos el sábado y el predicado, en este caso nominal, es fue muy divertida. El sustantivo al que complementa la oración subordinada adjetiva se llama antecedente. Es decir, que vimos al sábado complementa a la película. Ese es el antecedente de la oración de relativo, película. El antecedente es muy importante para localizar después la función que desempeña ese relativo. Las oraciones subordinadas adjetivas pueden clasificarse a su vez en dos, en función de cómo complementan al sustantivo. Tenemos las adjetivas especificativas, que delimitan o restringen el significado del nombre. Los chicos que estaban cansados se fueron a casa. En este caso, solo se fueron a casa aquellos que estaban cansados. Las adjetivas explicativas, por otro lado, añaden una información extra, nos explican algo. Y esto es importante, siempre van entre comas. Los chicos que estaban cansados se fueron a casa. En este caso nos está explicando cómo estaban los chicos. Todos los chicos se fueron a casa y además nos dice que estaban cansados. En la primera oración, solo los chicos que estaban cansados se fueron, mientras que en los otros se quedaron. En la segunda, todos se fueron. Por eso las comas son importantes. Si tenéis problemas para identificar cuál es especificativa y cuál es explicativa, de la misma manera que sucedía con las aposiciones, si llevan comas, es explicativa. Las oraciones subordinadas adjetivas tienen muchos nexos que las introducen. Podemos tener un pronombre relativo, como qué, quién, quiénes, el cual, la cual, los cuales. Esa chica que te gusta no te hace caso. Laura, a quien conozco desde hace años, te va a caer bien. También pueden estar introducidos por un adverbio relativo, como dónde, cuándo, cómo.
El restaurante donde comimos el mes pasado ha cerrado. Aquel día cuando te vi parecías muy preocupada. Pero también pueden estar introducidas por un determinante posesivo, como cuyo, cuya, cuyos, cuyas. La prueba cuyos resultados me dan mañana. Tiene el móvil cuya cámara es tan buena. Y una cosa, los nexos que introducen estas oraciones suelen ser intercambiables, por lo que una oración subordinada adjetiva debe admitir diferentes nexos. Podéis hacer la prueba. Si no sucede, si no nos cuadra muy bien, quizá realmente no sea adjetiva sino sustantiva, como vamos a ver más adelante. En las oraciones subordinadas adjetivas, el nexo tiene una doble función. Por un lado, desempeña esa función de nexo entre la oración principal y la subordinada y se relaciona con su antecedente que ya hemos visto. Y por otro, además, dentro de la oración subordinada desempeñará algún tipo de función. Puede ser sujeto, complemento directo, indirecto. Pero, ¿cómo localizamos la función que desempeña el nexo en la oración subordinada? En la oración, el móvil que está roto está en la mesa, el nexo es el qué. Lo primero que debemos hacer es localizar su antecedente. ¿A quién se refiere ese qué? Resulta evidente que se refiere al móvil. El móvil que está roto está en la mesa. Lo siguiente que hacemos es sustituir el nexo, en este caso qué, por su antecedente dentro de la oración subordinada. Es decir, la oración subordinada es que está roto y el nexo es qué. Así que sustituiremos ese qué por su antecedente, el móvil. Y nos da como lugar, el móvil está roto. ¿Y qué función tiene el móvil en la oración el móvil está roto? Pues es el sujeto de esa oración. En este caso, tanto el móvil desempeña la función de sujeto dentro de la oración subordinada, como ese que desempeña también esa función de sujeto. Las funciones que pueden tener esos nexos, pues de sujeto, como acabamos de ver, dame la cazadora que está en la silla, de complemento directo, se me ha estropeado el móvil que me compraste, de indirecto, hablé con Laura, a quien le diste el libro, de complemento de régimen, la aplicación de la que hablan es muy buena, de complemento agente, el profesor por quien serás evaluado es muy estricto, o de complemento circunstancial, he conocido la casa donde creciste, el coche en el que viajamos olía raro. Los determinantes relativos siempre tienen función de determinante, y este concuerda con el sustantivo al que acompañan, no con su antecedente. He visto la película cuyo final es muy malo. He visto la película cuya actriz te gusta tanto. Y algo muy importante. La función del nexo dentro de la oración subordinada no tiene por qué coincidir con la de su antecedente. Por ejemplo, el antecedente puede tener función de sujeto dentro de la oración principal, pero el que, el relativo, puede ser complemento directo, indirecto, agente, cualquiera de las funciones. A veces coincidirá, pero no tenemos que asumir que el relativo tiene la misma función que su antecedente.